Buenas noches, queridos amigos del misterio. Esta noche nos adentramos en un viaje por las sombras de lo inexplicable. Pero antes de comenzar, ¿alguna vez han sentido que no están solos en su habitación? Déjenme escuchar en los comentarios si alguna vez han experimentado algo paranormal. Y recuerden, mantengan las luces encendidas, porque lo que están a punto de escuchar podría estar más cerca de lo que creen. Imaginen esto, están en su cama, en ese momento entre el sueño y la vigilia, cuando abren los ojos y se encuentran que no están solos. Y aquí viene la pregunta para ustedes. Si estuvieran en esa situación, ¿qué harían? ¿Cerrarían los ojos como nuestra protagonista? ¿O enfrentarían a las sombras? Dejen sus respuestas en los comentarios. Era una noche como cualquier otra, y me encontraba profundamente cansada. Dormía plácidamente hasta que, en algún punto entre el sueño y la vigilia, abrí los ojos para acomodarme. Fue entonces cuando vi algo que quedó grabado en mi mente para siempre. A mi lado, al pie de mi cama, había 3 sombras. La primera estaba justo al lado de mi cama, mirándome fijamente con unos ojos rojos que brillaban en la penumbra. La segunda estaba a los pies de la cama, con la misma mirada penetrante y rojiza. Pero lo más aterrador era la tercera sombra. Estaba pegada al techo, como un gato enfurecido, con los mismos ojos que parecían llenos de ira. No emitían sonido alguno, pero sus presencias eran abrumadoras. La forma en que me miraban me hizo sentir una mezcla de miedo y desconcierto. Las sombras no se movían, pero su energía parecía envolver la habitación. Sentía que el ambiente se cargaba, como si algo estuviera a punto de suceder. Sin embargo, mi cansancio era tanto que, a pesar del miedo que me causaron, simplemente cerré los ojos y volví a dormir. La imagen de esas sombras quedó impregnada en mi subconsciente, aunque no puedo explicar cómo. Sabía que no eran simples figuras. Había algo en su presencia que iba más allá de lo humano. Hasta el día de hoy, no sé qué eran ni por qué estaban allí, pero esa noche me demostró que incluso en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, algo puede estar observándonos. Cada vez que recuerdo esas figuras, especialmente la que estaba en el techo, un escalofrío recorre mi cuerpo. Pero si creen que eso fue aterrador, prepárense para lo que viene. Y mientras nos preparamos para la siguiente historia. ¿Alguna vez han estado solos en casa y han escuchado ruidos en la cocina? Esta historia les hará pensar 2 veces antes de quedarse solos por la noche. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué harían si vieran una figura así mirándolos a través de una ventana? Cuéntenos en los comentarios. Era una noche tranquila en casa. Mis papás ya se habían subido a dormir, dejándome sola en la parte de abajo como siempre que se iban antes que yo. Dejaron las luces encendidas, sabiendo que no me gusta quedarme en la oscuridad. Estaba sentada en el sillón, cerca de la puerta de la cocina, conversando por videollamada con una amiga. Lo que parecía ser una noche común cambió de repente. Eran cerca de las 10:40 de la noche cuando escuché un ruido en la cocina, como si alguien hubiera entrado. No me asusté al principio. Asumí que era mi abuelo, ya que a veces pasa por la casa para recoger o dejar cosas que mi mamá le pide. Sin pensarlo, pregunté, ¿qué pasó, abuelo? Pero no hubo respuesta. De repente, noté como mi amiga, al otro lado de la videollamada, se quedó callada. Mi atención se centró en la puerta de la cocina, que siempre tiene 3 ventanitas circulares dispuestas verticalmente. Fue entonces cuando lo vi. A través de la ventanita del medio, apareció una figura. Era alguien muy alto, tan alto que tuvo que agacharse para mirar por el cristal. Su cara no tenía rasgos definidos, y lo único que puedo describir es que su color era café, como la estática de un televisor antiguo, pero sin ningún detalle ni textura. Solo estaba ahí, mirándome. El miedo me paralizó por un momento. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero la figura no hizo más que mirarme. El instinto tomó el control, y en un segundo me levanté y corrí escaleras arriba, dejando todo atrás. Mientras subía,
Apenas alcancé a decirle a mi amiga, ya me mandaron a dormir. Esa noche no volví a bajar. La figura desapareció tan rápido como apareció, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Lo más extraño fue la sensación. No emitía ningún sonido, pero su presencia era abrumadora. Hasta el día de hoy, cuando paso por la puerta de la cocina de noche, no puedo evitar mirar esas ventanitas, esperando no volver a ver aquello que me observó esa vez. Pero las sombras y las figuras misteriosas no son lo único que nos acecha en la noche. A veces, nuestros propios sueños pueden convertirse en pesadillas muy reales. Esta historia me hace preguntarme, ¿hasta dónde pueden llegar nuestros sueños? ¿Pueden dejarnos marcas físicas? ¿Han tenido alguna vez un sueño tan real que les dejó una sensación física al despertar? Durante un periodo de mi vida, experimenté algo que no puedo explicar del todo. El hombre del sombrero se aparecía en mis sueños. Sin embargo, no eran sueños comunes, sino sueños lúcidos donde la sensación de realidad era abrumadora. Lo más perturbador es que lo que sucedía en esos sueños parecía traspasar la barrera entre lo onírico y lo físico. En uno de esos sueños, me encontraba en mi casa. Todo parecía normal hasta que escuché un grito desgarrador proveniente de una de las habitaciones. Con miedo, pero empujado por la curiosidad, me acerqué a la puerta. Al abrirla, el hombre del sombrero apareció frente a mí. Su figura era imponente y aterradora. Sin darme tiempo para reaccionar, me agarró del brazo, y de repente escuché cantos en latín que resonaban en mi cabeza como si intentaran invadir mi mente. Intenté zafarme, pero su fuerza era descomunal. Sentí un dolor agudo en mi espalda. Me había rasguñado mientras intentaba detenerme. Con todas mis fuerzas, logré escapar y corrí sin mirar atrás. Buscando refugio, me dirigí a una iglesia. Pensé que allí estaría seguro, pues siempre he creído que en un templo de Dios no pueden suceder cosas paranormales. Pero al entrar, me encontré con algo que nunca esperé. No era una iglesia común, sino un lugar dedicado a adorar al diablo. Velas negras, símbolos extraños y un ambiente opresivo me rodearon de inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del sombrero apareció de nuevo, esta vez acompañado por otros seres demoníacos. Sentía que me perseguían, y el miedo me empujó a correr desesperadamente fuera de ese lugar. Al voltear, podía verlos siguiéndome. Sus figuras deformes y susurros llenos de maldad me atormentaban. De repente, desperté con el corazón acelerado y el cuerpo cubierto de sudor. Pero el verdadero horror comenzó cuando descubrí que no todo se había quedado en el sueño. Al mirar mi mano, vi marcas de rasguños, y al intentar moverme, sentí un dolor intenso en mi espalda. Al revisarme, noté que estaba sangrando, con un rasguño largo y profundo que coincidía con el que me había hecho el hombre del sombrero en el sueño. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Era solo un sueño o algo más? ¿Algo que cruzó el umbral entre el sueño y la realidad? Lo único que sé es que el hombre del sombrero dejó una marca no solo en mi piel, sino en mi mente. Y hablando del hombre del sombrero, parece que no es la única vez que esta misteriosa figura ha aparecido. Padres que nos ven, ¿han notado alguna vez a sus hijos interactuar con algo invisible? ¿Han sentido alguna presencia en la habitación de sus pequeños? Cuando mi hijo tenía apenas 8 o 9 meses, dormía en su cuna, la cual estaba a medio metro de mi cama. Todo parecía tranquilo en casa, pero una serie de sueños y encuentros con una figura aterradora transformaron nuestras noches en una experiencia de puro miedo. Una noche, soñé que mi hijo estaba sentado en su cuna, llorando y mirando hacia el pie de la misma. Siguiendo su mirada en el sueño, vi a un hombre alto con sombrero parado allí, observándolo fijamente. Su figura era negra, sin rasgos definidos, pero su presencia era imponente y aterradora. El sueño me sobresaltó y desperté de inmediato. Lo que encontré me dejó helada. Mi hijo estaba llorando, mirando exactamente hacia el mismo lugar donde había visto al hombre en mi sueño.
Con el corazón latiendo rápido, lo saqué de la cuna y lo acosté a mi lado. Tiempo después, el hombre del sombrero regresó a mis sueños. Esta vez, estaba más cerca, de pie junto a mi cama, observándome fijamente. Su figura seguía siendo oscura y su sombrero, inconfundible. No podía moverme ni apartar la mirada. La tercera vez fue aún más aterradora. Desperté y lo vi claramente, pegado a mi rostro. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y antes de que pudiera reaccionar, se dejó caer sobre mí. Sentí un peso abrumador en el pecho, como si intentara ahogarme. Mi respiración se cortó y luché por moverme, hasta que grité con todas mis fuerzas. Mi esposo se despertó sobresaltado y me levantó rápidamente. Entre sollozos, le conté lo que había pasado, y su respuesta me dejó helada. Él también lo había visto. Me confesó que había notado la presencia del hombre del sombrero en nuestra recámara, pero había decidido no decírmelo para no asustarme. Desde entonces, no hemos vuelto a ver al hombre del sombrero, pero su recuerdo persiste en nuestra mente. Cada vez que entro a la habitación por la noche, no puedo evitar sentir una inquietud en el aire. Su figura y esos ojos rojos quedaron grabados en mis sueños y en mi realidad. Todos hemos tenido ese momento, cuando despertamos en medio de la noche y algo no se siente bien. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando me desperté para moverme hacia el lado derecho de mi cama. Lo que parecía ser un gesto cotidiano se transformó en una experiencia aterradora que nunca podré olvidar. Al abrir los ojos, lo vi, una figura alta, de al menos 2 metros, estaba de pie junto a mi cama, mirándome fijamente. Su silueta era completamente negra, como una sombra sólida, sin rostro ni detalles visibles. No emitía ningún sonido, pero su presencia llenaba la habitación de una opresión indescriptible. Mi primera reacción fue intentar moverme, levantarme para enfrentarlo o al menos gritar, pero no podía mover ni un centímetro de mi cuerpo. Intenté abrir la boca para llamar a mi madre, pero mi voz estaba atrapada. Sentí una mezcla de impotencia y desesperación mientras sus ojos, o lo que fuera que me miraba, parecían ejercer un control absoluto sobre mí. Entre más tiempo pasaba mirándome, más fuerte se volvía esa parálisis. Quería gritar, quería levantarme, hacer algo para que se fuera, pero todo mi cuerpo estaba bajo su dominio. La impotencia creció hasta convertirse en una presión insoportable, como si mi voluntad estuviera siendo suprimida. De repente, la sombra se desvaneció. Fue como si nunca hubiera estado allí, pero el aire de la habitación aún estaba cargado de su presencia. En ese instante, recobré el movimiento y, llena de adrenalina, me senté en la cama y grité con todas mis fuerzas. Mi madre entró rápidamente, alarmada, y le conté lo que había sucedido. Esa noche no pude quedarme en mi habitación. Me fui a dormir a la cama de mi madre, no tanto por miedo, sino por el impacto de haber sentido esa absoluta indefensión ante algo que ni siquiera era humano. Hasta el día de hoy, nunca volví a ver esa sombra, pero su recuerdo sigue conmigo, una advertencia de lo vulnerable que podemos ser ante lo inexplicable. ¿Han experimentado alguna vez la parálisis del sueño? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Los sueños lúcidos pueden ser fascinantes, pero ¿qué pasa cuando perdemos el control? Cuando nuestro propio subconsciente se vuelve contra nosotros. Tengo sueños lúcidos con frecuencia, y aunque a veces son experiencias fascinantes, el último que tuve fue una auténtica pesadilla. Todo comenzó de forma extrañamente cotidiana, pero pronto se convirtió en algo que jamás olvidaré. En el sueño, me levantaba a las 4 de la mañana con la intención de terminar mi tarea. Mi casa era idéntica a la realidad. Cada detalle estaba perfectamente recreado. Bajé a la sala, pero algo me inquietó. Al mirar por la ventana, no pude ver nada. Todo afuera era un vacío negro, como si el mundo no existiera. En ese momento, sentí un escalofrío. Me dije a mí misma, «Ay no, estoy soñando».
Y fue justo cuando lo reconocí que todo empezó a desmoronarse. Las paredes de mi casa comenzaron a encogerse lentamente, acercándose a mí con una opresiva sensación de inevitabilidad. Intenté abrir la puerta principal para escapar, pero al hacerlo, me encontré con la misma oscuridad absoluta que había visto por la ventana. No había salida. El espacio se volvía cada vez más pequeño. Cuando las paredes de enfrente estaban tan cerca que apenas podía moverme, vi mi reflejo en la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi rostro se deformó horriblemente, convirtiéndose en algo irreconocible y aterrador. Empecé a gritar y llorar, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Con todas mis fuerzas, grité una y otra vez: «Ya quiero despertar». Mis palabras resonaban en el reducido espacio, pero nada parecía cambiar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, desperté. Me incorporé de golpe, tomando aire profundamente, con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de claustrofobia y el pánico todavía estaban conmigo, como si las paredes del sueño hubieran dejado su huella en mi mente. Aunque era solo un sueño lúcido, el miedo que sentí fue tan real que aún me cuesta mirar mi reflejo en la ventana de noche sin recordar esa deformidad que vi. Ahora, cada vez que tengo un sueño lúcido, no puedo evitar temer que algo similar vuelva a suceder. ¿Alguna vez han tenido un sueño lúcido que se convirtió en pesadilla? ¿Pudieron despertar a voluntad? Compártanlo en los comentarios. Y hablando de pesadillas, hay horarios que parecen atraer a las sombras. Las 3 de la mañana, la hora del diablo, dicen algunos. ¿Por qué será que tantas historias paranormales suceden a esta hora? Hubo una época en la que, sin razón aparente, despertaba a las 3 de la mañana. Mi cama estaba pegada a una ventana que solía dejar abierta por las noches debido al calor. Pero lo que ocurrió en esas madrugadas me llevó a cambiar esa rutina para siempre. Cada vez que abría los ojos a esa hora, veía una figura en el techo, justo afuera de la ventana. Era una silueta oscura, uniforme, que parecía estar mirando hacia el interior de mi habitación. Aunque no tenía rostro visible, sentía su mirada como si atravesara la distancia y me envolviera. En esos momentos, cerraba los ojos o me volteaba hacia el otro lado, intentando ignorar su presencia. Pero incluso con los ojos cerrados, podía sentirla allí, observándome. La sensación era tan abrumadora que, en varias ocasiones, no pude volver a dormir hasta que saliera el sol. Curiosamente, siempre desaparecía con las primeras luces del amanecer. Una noche, después de varios encuentros con esa silueta, se lo conté a mi novio. Su reacción me dejó helada. «Eso es una bruja», me dijo, convencido. Su explicación despertó en mí un temor más profundo, porque esas figuras siempre me habían parecido sobrenaturales, pero escuchar esa palabra lo hizo más real. Desde entonces, decidí tomar medidas. Cerré la ventana por completo y la tapé para no tener que volver a ver aquello, lo que fuera. Aunque dejé de despertarme a las 3 de la mañana con esa sensación de ser observada, el recuerdo de la silueta en el techo sigue grabado en mi mente. Todavía me pregunto qué era esa figura. Una bruja, como decía mi novio, o algo más inexplicable. Lo único que sé es que su presencia me marcó, y nunca volveré a dormir con una ventana abierta a esa hora de la madrugada. ¿Han notado que se despiertan siempre a la misma hora? ¿Qué creen que significa? Y más importante aún, ¿se atreverían a dormir con la ventana abierta después de escuchar esta historia? Pero a veces, las experiencias más aterradoras son aquellas que compartimos con otros. Imaginen esto, están en una casa en medio del bosque, donde incluso los perros tienen miedo, y algo decide visitarlos. Hace un tiempo, fui de viaje con mis padres y un amigo. Nos quedamos en la casa de unos amigos de mis padres, un lugar aislado y rodeado por un denso bosque. La casa tenía un patio que daba directamente al bosque, y mientras bebíamos, el dueño nos contó historias de terror, incluyendo una sobre sus perros, que siempre ladraban sin parar a un árbol frente a la casa. Esa noche, mi amigo y yo tuvimos que compartir el cuarto del hijo de los dueños,
quien no estaría en casa. Lo que ocurrió esa noche es algo que todavía me persigue. Estaba tan cansado que me dormí apenas toqué la cama. A mitad de la noche, me desperté porque el perro de la casa había entrado al cuarto y se subió a la cama, algo que, según el dueño, era su costumbre. Lo saqué del cuarto y cerré la puerta antes de volver a dormir profundamente. Más tarde, un ruido me despertó bruscamente, pasos fuertes, como si alguien corriera directamente hacia la cama. Sobresaltado y aún somnoliento, me incorporé en la oscuridad. No podía ver nada, pero sentí una opresión en el aire, algo pesado. Asumiendo que era mi amigo, le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué corriste? Su respuesta me heló la sangre. No, hay alguien ahí. Lo que siguió fue aún más extraño. Miré hacia él, y la imagen que recuerdo es borrosa. Mi amigo estaba sentado, señalando con el dedo hacia la pared, con una expresión de terror en el rostro. Intenté mirar en esa dirección, pero todo lo que pude sentir fue una presencia, una sombra enorme y amorfa que parecía llenar el cuarto. La sensación era tan sofocante que, por algún motivo, quizás un mecanismo de defensa, me di vuelta en la cama y volví a dormir, ignorando lo que acababa de pasar. En la mañana, todo empeoró. Mi amigo me dijo, tuve un sueño extraño. Alguien entraba corriendo al cuarto. Lo que me dejó helado fue que yo recordaba lo mismo, pero sabía que no era un sueño. Le conté que pensé que él había sido quien había corrido, pero me aseguró que nunca se levantó de la cama. Además, recordó que la puerta seguía cerrada como la había dejado después de sacar al perro. Cuando le mencioné que lo vi sentado, señalando a la pared, él juró que no recordaba haber hablado conmigo ni haber hecho nada de eso. La coincidencia de nuestros recuerdos, mezclada con los vacíos en nuestras versiones, solo hizo que la experiencia fuera aún más aterradora. Hasta el día de hoy, ni mi amigo ni yo sabemos qué ocurrió esa noche en el cuarto de la casa en el bosque. Lo único que sé es que sentí algo pesado y real, algo que no quería estar ahí con nosotros. Ese recuerdo me sigue inquietando, y cada vez que pienso en el árbol que tanto ladraban los perros, no puedo evitar preguntarme si lo que ocurrió estaba relacionado con él. ¿Han tenido alguna experiencia paranormal que haya sido confirmada por otra persona? ¿O tal vez recuerdan algo que otros juran que no pasó? Cuéntenos en los comentarios. No todas las presencias que nos visitan vienen con malas intenciones. A veces, son solo despedidas. ¿Pueden nuestros seres queridos visitarnos una última vez antes de partir? Esta es una historia que mi papá nos contó, y aunque no parece del todo paranormal, nos dejó profundamente impactados. Todo ocurrió durante los últimos días de vida de mi abuelo, quien, por su avanzada edad y delicado estado de salud, había sido trasladado a la sala de la casa de mi tío, justo al lado de la casa de mi papá. Esa noche, mi papá estaba en su cuarto, iluminado por una pequeña luz de noche que siempre mantenía encendida. El cuarto de mi abuelo, ahora vacío, estaba justo al lado del suyo. La casa estaba en completo silencio, y mi papá estaba acostado, intentando dormir. De repente, sintió algo extraño, una vibra rara que lo sacó de su estado de somnolencia. Mirando hacia la puerta, notó una sombra que pasó de un lado a otro, moviéndose como si estuviera recorriendo el pasillo. La sombra no tenía forma definida, pero parecía tranquila, como si estuviera en un último recorrido por un lugar familiar. La sombra pasó una vez y luego regresó, desapareciendo en el silencio. Mi papá se quedó en la cama, sin moverse, tratando de procesar lo que acababa de ver. Apenas 10 minutos después, escuchó que alguien tocaba la ventana de su cuarto. Era mi tío, quien le habló con voz apagada para darle la noticia. Papá ya falleció. La sombra que había visto momentos antes cobró un significado especial. Mi papá siempre nos dijo que no creía que fuera algo paranormal, sino más bien un momento significativo, como si el alma de mi abuelo hubiera pasado por su casa una última vez antes de partir. Es una historia que, aunque simple, nos dejó con escalofríos al escucharla. Ahora, cuando pasamos por ese cuarto que fue de mi abuelo,
no podemos evitar sentir que él aún está presente de alguna manera. ¿Han sentido alguna vez la presencia de un ser querido que ya partió? ¿Creen que vienen a despedirse? Compartan sus experiencias. Y para nuestra última historia de la noche, recordemos que a veces, las apariciones más inquietantes son las que más se parecen a lo familiar. Cuando estamos solos en casa por la noche, cualquier movimiento puede asustarnos. Pero ¿qué pasa cuando vemos algo que no debería estar ahí? Era una noche como cualquier otra. Entre la 1 y las 2 de la mañana, me encontraba lavando los platos. A menudo, debido a mis estudios, me toca hacer las tareas domésticas tarde, así que no era nada fuera de lo común. En casa solo estábamos mi hermana menor y yo, y ella estaba en su habitación con la puerta cerrada. O eso creía. Mientras estaba concentrada en los platos, noté algo por el rabillo del ojo. Una figura pequeña, de la misma altura que mi hermana, salió corriendo de su habitación. Lo más extraño es que vi claramente cómo la puerta se abrió y la figura se dirigió rápidamente hacia el refrigerador. Molesta por la hora, decidí girarme para regañarla. Después de todo, ya era muy tarde para que estuviera despierta y correteando por la casa. Sin embargo, cuando volteé, no había nadie. El silencio en la cocina era inquietante. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero el miedo empezó a apoderarse de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la habitación de mi hermana para asegurarme de que estaba bien. Cuando abrí la puerta, la encontré profundamente dormida, respirando tranquila bajo las cobijas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de que lo que había visto no podía ser ella. Hasta el día de hoy, no sé qué o quién fue esa figura que vi. Lo único que sé es que estaba despierta, completamente consciente, y vi como algo abría la puerta y corría. Desde esa noche, no puedo evitar sentirme vigilada cuando estoy sola en la cocina, especialmente si es tarde. ¿Han visto alguna vez a alguien que no debería estar ahí? O tal vez han confundido una sombra con un familiar. Cuéntenos su experiencia. Llegamos al final de nuestro viaje por las sombras de la noche. 10 historias que nos recuerdan que lo paranormal está más cerca de lo que pensamos. Antes de despedirnos, quiero que me digan, ¿cuál de todas estas historias les pareció más aterradora? ¿La del hombre del sombrero? ¿Las 3 sombras? ¿O tal vez la de la falsa hermana? No olviden dejar sus comentarios, compartir sus propias experiencias y suscribirse para más historias de terror. Y recuerden, baja la voz. Cuando terminen de ver este video y estén solos en la oscuridad, tal vez deberían revisar 2 veces esa sombra en la esquina de su habitación.